Buenas tardes. ¿Alguna vez te has preguntado, cuando una persona fallece, qué sentirá? ¿Qué sentirá en ese momento? ¿Vuelven a encarnar? ¿De alguna manera se manifiestan? Historias desde el cementerio. ¿A que parece un canal de misterio? Pues no, es el canal de Victoria Peñaranda. Bienvenido a tu casa, que es la mía y también la tuya. Pero es que es verdad que íbamos a hablar de historias de cementerio, de historias de muertos, pero cosas que a todos nos intrigan, queremos saber, porque creo que lo que tenemos que aprender en esta vida, precisamente la gran asignatura que tenemos que aprender es todo lo que tiene que ver con la muerte. Pero hoy vamos a hablar acerca de la importancia de los cementerios, la información que dan. Los cementerios son esos sitios donde lo invisible y lo visible es tan sumamente fino que desde ahí podemos aprender, nos dan información, los fallecidos aprendemos, nos dan información, se pueden manifestar y todo esto hace que sea un lugar especial y santo. Pero desde allí se puede aprender como me pasó a mí. A mí me gustaría contaros una experiencia. Mirad, yo siempre digo que lo que yo os cuento parte en base mucho por mi trabajo, muy especial, por las vivencias que he tenido y que tengo y por las personas que además vienen conmigo. Y a mí, pues es que de toda la vida me han pasado muchas cosas con los muertos, pero hoy he decidido compartir una historia porque algunas veces esas cosas que me suceden tienen mucha gracia, en otras ocasiones no, pero siempre me hacen pensar, siempre me proporcionan información. Entonces quiero compartir con vosotros una experiencia, bueno, cada uno pensará lo que quiera, no estoy aquí para, que me da igual si me dicen que estoy loca y me da igual cualquier otra cosa. Quiero compartir la experiencia porque viene al hilo de esto. Y creo que lo saben muy pocas personas de mi círculo cercano, así que ahora lo va a saber pues todo el mundo. Pero fijaos, mi única preocupación toda la vida ha sido todo lo que tenga que ver con la muerte. Yo soy la mediana de 5 hermanos, 2 se murieron. Y no sé a vosotros, pero yo estuve una temporada muy grande, con mucha sensación de culpabilidad, ¿no? Porque uno siempre se pregunta, ¿qué más podía haber hecho? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Y si hubiera hecho? ¿Y si no hubiera hecho? Hecho. Entonces, bueno, yo creo que todos hemos pasado en algún momento por esto, ¿no? Bueno, al menos yo. Así que un día decidí romper ya todo esto. No podía seguir así. Fui a hacer un acto en el cementerio, que yo lo visito mucho, por cierto, porque a mí los cementerios me encantan. Es donde encuentro de verdad paz. Y entonces, bueno, pues fui al cementerio. Como podéis imaginar, yo ese día que tenía que hacer ese trabajo con mis hermanos, mis emociones estaban como las batidoras, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. El caso es que fui para allá, lo decidí y fui. La entrada al cementerio aquí en Carabanchel, pues lo primero que me encontré fue con una señora de raza gitana, agradable, no, lo siguiente, maravillosa, con un abrigo así como de leopardo, ¿no? O sea, muy exagerado. Y yo simplemente pasé y ella me dijo, ¿dónde vas? La dije, no voy a comprar nada porque además es que no llevo dinero, y era verdad. Entonces ella me dijo, no, al cementerio no puede ir con las manos vacías, tienes que entrar. Y volví a insistir en que yo no podía porque estaba sin dinero. Entonces ella sacó 3 claveles, tres claveles, y me dijo, mira, uno por ti y el otro 2 por tus hermanas. Bueno, yo a nadie le había dicho que solamente habíamos quedado las 3 chicas, ¿no? No le di importancia. Agradecí lo que me había hecho ella, porque yo iba realmente mal, ¿no? Así que le dije que yo lo volvería a pagar al día siguiente. Y me dijo, no te preocupes. Y además me dijo, piensa que en el cementerio todo se da y se te va a dar, no llores tanto. Bueno, que insisto, no le di mayor importancia, aunque claro. El caso es que como soy tan despistada, cada vez que me acercaba me perdía por allí. Y encontré a unos trabajadores que están barriendo allí
había dos que estaban hablando y había uno tercero con un carrito, ¿no? Con el rastrillo y un montonazo de cosas, y me dirigí a él diciéndole que si podía por favor acompañarme o que me indicaran dónde estaba la calle. Y él realmente fue tan amable que me dijo, no, no te preocupes que yo te acompaño, que aquí por aquí uno se pierde. Yo iba mal, ¿eh? Entonces, para hablar un poquito durante el camino, porque me pareció tan violento, le dije, vaya trabajo duro que tienes aquí, ¿no? Porque, bueno, este trabajo es muy especial. Con una sonrisa me dijo, uy, no, yo aquí estoy muy a gusto. No, a mí me han mandado aquí y yo estoy aquí muy a gusto, yo hago mi trabajo y además aprendo mucho y este es el mejor sitio para conectar con lo que tienes que conectar. Bueno, el caso es que empezamos a hablar un poquito de energías, pero llegamos rápidamente a donde se suponía que estaba enterrado mi hermano. Y él me dijo, mira, justo, atraviesas este césped y ahí detrás lo tienes. Yo, como si miope, empecé a mirar así, dije, ¿cómo que...? El caso es que cuando fui a darme la vuelta para darle las gracias, ya no estaba. Y yo pensé, ¿dónde está? Mismamente, ¿no? Dije, misma, ¿dónde está? Bueno, el caso es que no estaba. Hice lo que tuve que hacer y regresé. Al regresar, estaban otra vez los dos señores hablando allí, los dos barrenderos, y les pregunté dónde estaba el compañero para darle las gracias porque se había ido muy deprisa. Ellos me decían, ¿qué compañero? Pues el que me ha acompañado, que han visto ustedes que me ha acompañado. Entonces, mirándome con cara de estás como una cabra, me dijeron que allí nada más que trabajaban en ese turno ellos dos. Bien, salgo del cementerio pensando que había pasado, no encontré ya a la señora, pero decidí al día siguiente ir a verla para pagarle los claveles. Cuando llego al cementerio el día siguiente, no estaba. Así que en los puestos que hay allí, esas tienditas que hay, pregunté a un señor si sabía cuándo venía la señora con el abrigo este de leopardo, que era una gitana. Y me dijo que allí no se presentaba ninguna señora con ningún abrigo, porque los únicos que había allí eran las tiendas que había. En fin, yo saqué mi conclusión, pertenezco a la sociedad de AS, también lo comenté allí, cada uno sacó su conclusión. Pero en ese momento me llevó a preguntarme todo esto que ahora os quiero comentar. ¿Dónde van las personas? ¿Qué sienten al fallecer? ¿Por qué tardamos en encarnar o reencarnar? ¿Los muertos se pueden manifestar? Pues todo esto me lo pregunté en ese cementerio. Y ese cementerio me contestó. Y vosotros diréis que no, como antes os he dicho, ¿no? O sea, que nadie que ha muerto ha vuelto. Bueno, más o menos no, pero sí. Porque son muchísimas las personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Por lo tanto, han estado en el otro lado y nos cuentan, y curiosamente la mayoría es todo lo mismo. Quién los recibe, cómo se sienten. Pero como yo os digo, yo sí tuve la suerte, como se mire, ¿no? Pero tuve la suerte de haber hecho un pacto con mi madre en el que quedamos en que la primera que muriera me iba a decir cómo era esto. Y me lo dijo. Entonces mi madre me dijo, mira, yo os cuento la experiencia, saca las conclusiones. Ella me decía, yo noté, porque mi madre sí murió sabiendo que estaba muriendo, murió consciente. Entonces me dijo, mira, yo sabía que me había muerto porque noté perfectamente cómo se paró el corazón. Y de verlo todo como grisáceo, de repente fue una explosión de colores. O sea, todo estaba brillante, todo era maravilloso. Y sentí una paz como jamás he podido sentirla. Y me llamó la atención. Y me dijo, y supe que había muerto. Pero además me sentí feliz porque allí me estaban esperando. Me estaba esperando Paco, me estaba esperando mi madre, me estaba esperando la familia, muchos amigos. Entonces fue una fiesta de verdad. Pero fue maravilloso. Entonces, ¿qué sienten las personas al fallecer? Yo creo que lo que sienten es como sintió mi madre. Que tú vuelves a ese estado natural que tú eres un espíritu, ¿no? Y entonces tienes que estar en paz
porque esta es tu esencia. Así es como si un pez le sacas del agua y se empieza a ahogar. Hombre, pues cuando está dentro del agua se siente a gusto. Esto es lo que ellos sienten. Han llegado a su naturaleza, a su casa, porque esa es su casa. Y les recibe. ¿Quién les recibe? Las familias. La mayoría son recibidos por las familias. El estado que se encuentran es en un estado de sensación de paz, de plenitud y de alegría. Son muchas las personas que me dicen, pues mi madre o mi padre no. Mi padre lloraba y pedía socorro antes de morir y fue terrible, y es verdad que a veces también eso pasa. ¿Por qué? Primero porque las personas, insisto, no nos han enseñado qué significa la muerte, y la muerte solamente es pasar de este plano al otro lado, como si atravesáramos una puerta. No cambia nada más que el cuerpo, pero te sientes bien, te sientes pleno. Pero no nos han indicado esto, y han sido muchas las doctrinas, las creencias que nos hablan de un infierno y que nos hablan de determinadas cosas que la persona obviamente a lo mejor tiene remordimientos y piensa que va a estar allí y siente miedo. En otras ocasiones puede tener la conciencia muy tranquila, pero también siente miedo porque tienen apego a sus familiares, porque no saben qué hay en el otro lado, y por lo tanto hay que trabajar también el miedo a la muerte, ¿no? Como lo hice también con mi madre. Pero hay que trabajarlo. Y muchas de esas personas, cuando sienten ese miedo, hay, como ya os lo he explicado en algunas ocasiones, entidades diseñadas para el bien y para el mal. Y hay entidades que están diseñadas para el mal y que se manifiestan justo cuando la persona está a punto de fallecer. Siempre. ¿Por qué? Porque se aprovechan del alma, obviamente ya está yéndose, el espíritu incluso está yéndose, o sea, muchas veces por eso la mayoría duermen tanto, por eso ya hablan menos, por eso ya comen menos, porque el espíritu ya está yéndose para allá y para acá. Y la mayoría de ellos reconocen a sus familiares, dicen, que está aquí papá, es que está aquí mamá, es que ellos lo reconocen, pero algunos están viendo porque tienen ese poder o esa cosa de ver estas entidades que se aprovechan del dolor, del desconcierto, de ese momento casi de que están como perdidos estas personas, les meten miedo, y son aquellos que chillan y algunos dicen, no, es el delirio este que les da antes de morir. No, esos son entidades que están ahí para aprovecharse del dolor de la persona y al mismo tiempo del dolor de los que están con él. Si a alguno le pasa esto, que sepáis que es por esto, pedid ayuda. Bueno, y entonces aprendí esto de mi madre y de otras personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Quiero decir que los muertos no solamente dejan, señales, y no estoy diciendo que lo que yo haya visto en el cementerio sea un muerto, pero tampoco lo descarto, es decir, me da igual, yo dejo ahí la experiencia que tuve y se acabó. Pero los muertos se pueden manifestar. De hecho se manifiestan. Entonces lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de que nuestros ancestros, que son además parte de nuestro cuadro espiritual, sean capaces de poder manifestarse de la manera que quieren. Ellos son espíritus y como tal pueden manifestarse como ellos quieren, si han hecho la transición. Entonces, en orden, ¿qué es lo que sucede antes de morir? El espíritu va y viene, el alma va y viene, la persona empieza a dejar de comer, a dejar de hablar, se siente un poco perdido, los ojos parece que están viendo ya no se sabe qué porque están perdidos, y es porque ya el espíritu se está preparando para irse. Cuando mueren y están conscientes, insisto, ya no por mi madre, sino por personas con experiencias cercanas a la muerte, que nos hablan precisamente acerca de esto, ¿no? Esa gran explosión de energía que hay, porque tú te conviertes en lo que eres, ¿no? Te llegas a ser energía. La energía no muere. Entonces, ese color brillante que mi madre decía, entiendo que es esa explosión de energía maravillosa que el universo tiene para los que cuando volvamos para allá. La secuencia es esta, te vienen a recibir, es cierto que te vienen a recibir. Hay que quitarle los implantes energéticos antes, hay que quitárselos para que ellos sepan si los que los están recibiendo son realmente sus familiares o son entidades que se están haciendo pasar. Otra cosa que mi madre me decía, y es muy interesante, es esto que en algunas culturas se llama atravesar el bardo. Es así, ellos necesitan unos cuantos días, más o menos 3 para hacer el cambio de un cuerpo sutil a otro, pero sobre todo unos 40 más o menos,
para hacer esa transición, en lo que llamamos el bardo, ¿no? Pero es luego muy interesante lo que mi madre me cuenta. Bueno, yo siempre he dicho que esto que llamamos karma, que existe, que no es el karma como yo creo que tiene que ser y como nos han enseñado, cierto, pero que hay que cumplirlo porque está puesto ahí. Pero yo siempre he dicho que como venimos desde hace años de tiempo saliendo de la fuente, pues obviamente nosotros ya somos personas, seres espirituales, adultos, con plenitud, con conciencia elevada, que tienen, hombre, la capacidad, si la teníamos aquí, de saber qué es lo que nos queremos poner, comer y con quién estar, ¿cómo no vamos a tener la capacidad en el otro lado, con tanta conciencia, de saber lo que está bien y lo que está mal? Entonces, con todas mis dudas y a pesar de todo esto, mi madre me decía, además, fíjate, yo tengo la capacidad, yo voy por aquí, yo voy por allá, pero tengo la capacidad de ir al pasado, ya me dijo, de ir al pasado. Yo vuelvo al pasado y entonces vivo, ella no me dijo veo, vivo las escenas de cosas, de acontecimientos. Y ahí puedo decidir, esto estuvo mal, aquí lo podía haber hecho mejor, aquí me equivoqué. Es decir, realmente ella lo que estaba haciendo era un examen de su vida, pues esto que llamamos el karma. Y ahora ella sabe dónde estuvo floja, dónde no estuvo floja, qué tiene que aprender y qué no. No tenemos necesidad de que vengan ni los señores del karma, ni nadie para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Que hay guías allí y nos pueden ayudar, cierto. Que hay seres espirituales con mayor poder y mayor evolución y nos pueden ayudar, cierto. Pero los primeros que tenemos que hacer ese examen de nuestra vida somos nosotros, y decidir nosotros cómo después queremos recompensar o compensar el daño que hicimos y de qué manera. Porque así es lo que está pasando ahora, que lo que tenemos no es un karma, es un ojo por ojo y diente por diente. Pero es estupendo que me pudiera decir cómo se vive ese karma. Viajas en el tiempo, puedes volver a vivirlo, lo observas desde fuera y puedes decidir qué hacer y qué no hacer. Muy interesante lo que ella me contaba, ¿no? Y además me cuenta que es feliz. Pero me cuenta que es feliz y esto me ha hecho, el ponerme en contacto con los fallecidos, me ha hecho darme cuenta de que yo estaba equivocada en muchísimas cosas. Exactamente igual que en algunas ocasiones yo pensaba que los suicidas cometían un error. Bueno, ya he hablado, tenéis ahí lo que yo pienso sobre el suicidio, pero pensaba que no había forma de ayudar. Y no es verdad, porque aquí, en NEO, me viene mucha gente y han venido muchas personas que se han suicidado. Y si yo les veo es para que yo les dé ayuda y les he ayudado. Por lo tanto, aún para ellos también hay ayuda. Así que los muertos nos dan información. Los muertos están para recibirnos. Los muertos están para acompañarnos para que podamos hacer la transición. Los fallecidos están para manifestarse cuando ellos consideren que se tienen que manifestar para poder ayudarnos en el tema que sea. Y considero que en mi vida ha habido muchísimas ocasiones en que así ha sido y sigue siendo. Esto los muertos. Pero yo me seguía haciendo preguntas, ¿no? Y yo pregunto, ¿y por qué en algunas tradiciones dicen que a los 40, a los 50 días encarnamos? Y aquí yo, pero también otras personas que ven, pues vemos a tatarabuelos, a bisabuelos, He llegado a varias conclusiones, que cada uno va a llegar a la suya. Por un lado, creo que muchas veces tardan en encarnar, porque todo esto depende de la evolución de la persona, obviamente, ¿no? De su propia evolución espiritual. Pues cuando uno está preparado, viene. Para eso tiene que haber hecho ese examen, haber trabajado en su interior, haberse quitado las ataduras de aquí, de la familia, de los deseos, de todas estas cosas, porque al final te tienes que vaciar. Porque uno no puede ponerse un zapato a menos que se haya retirado el otro. Pues eso también pasa en el otro lado. Tienes que vaciarte de todos los apegos que hay aquí, entender lo que tienes que trabajar y después venir. Y eso requiere, obviamente, un trabajo que tienen que hacer, un trabajo que tienen que hacer interno. Así que habrá algunos que tarden porque tienen que prepararse para esto. Depende de su evolución. En otros casos me he dado cuenta de que es muy posible que sí que hayan encarnado, pero parte de su esencia, parte de su alma, un fractal de su alma, queda ahí porque hacemos promesas. Como os decía el otro día, hacemos promesas
de estaré contigo, te guiaré, te llevaré, o porque simplemente es nuestra familia y nos queremos asegurar de que esa generación vaya bien. Entonces a veces un fractal de nuestra alma se queda ahí y poder ayudar y se pueden manifestar de la forma que ellos quieran. A veces tardan en encarnar porque han hecho una promesa de hasta que no se vaya tal persona o hasta que no esta generación no se complete, no se van y queda ahí una parte de ellos. La realidad es que hay muchas razones por las cuales los fallecidos no encarnan, pero cuando veo que vienen de generaciones muy largas, muy pasadas, entiendo que han tenido que haber encarnado. Entonces me ha llevado a pensar, pues, ¿qué es lo que yo estoy viendo realmente? Bueno, y creo que lo que estoy viendo es una parte de ese fractal, de esa alma que ha quedado allí, porque es una energía y por lo tanto puede quedarse allí un poco para, insisto, servir de guía, servir de ayuda, servir de consejeros, de maestros a los que quedan aquí e incluso a personas que si bien no tienen nada que ver con la familia, pero también ayudan. Y si no, ya os contaré experiencias que me han pasado a mí. Todo eso creo que sucede con las personas que han fallecido. Por eso, cuando voy al cementerio, entiendo que en el cementerio no son tumbas solamente. Es el lugar donde, insisto, ese velo entre lo visible y lo invisible se hace tan fino que si estamos atentos podremos aprender cosas. Dicen que los judíos, cuando quieren tener más conocimiento, van a los lugares, a sus cementerios, que por regla general se les enterraba en tierra, se les hacía una ofrenda a los antepasados, ponían la cabeza en la lápida y les decían, dame un secreto. A veces los muertos se manifiestan para darnos esos secretos, para darnos información. Lo que tenemos que hacer es estar receptivos. Y hay una cosa que a mí sobremanera he aprendido allí en los cementerios. En el cementerio hay pocos muertos. Tampoco creo que hay tantos muertos. Que no, los muertos están normalmente con la familia, porque les quieren, o porque les echan de menos, o porque no saben que han muerto. Hay poco. Pero todos necesitamos un referente y todos necesitamos un lugar emocionalmente que nos lleve a decir, este es mi sitio, ¿no? O sea, y entonces el cementerio, digamos que es ese sitio donde de alguna manera ellos conectan, donde están. Y entonces el cementerio es un lugar sagrado. Primero, ¿cómo entramos a un cementerio? Pues sabiendo que es un lugar sagrado, sabiendo que no nos pertenece. Entonces hallamos calma. Unas monedas al entrar y al salir sería muy bueno porque estamos reconociendo que ese no es nuestro sitio. Igual que vamos a un museo o vamos a casa de alguien y llevamos un presente. Unas monedas al entrar y al salir nos sirve para reconocer que ese es el sitio de ellos. Hombre, también taparnos porque hay muertos pues muy majos y hay otros pues que mira, vamos a ver qué viene y no vamos con ellos, así que hay que taparse. Pero el cementerio es un lugar que a mí siempre me recuerda que no nos comportamos bien con ellos, no vamos decentemente con ellos. Y voy a explicar en qué sentido. Mirad, a ver, que nadie se dé por aludido, pero a mí me molesta sobremanera esas personas que hacen psicofonías, ¿no? O sea, van a casas, van a cementerios y se lían a hacer psicofonías. A mí esto no sabéis cómo me hace daño. ¿Por qué? Porque los muertos, igual que arriba, es abajo. Siguen siendo espíritus poderosos que están ahí para consolarnos, ayudarnos, guiarnos. Son almas voluntarias que muchas veces están tardando en hacer su propio camino para estar aquí con nosotros y no merecen que se les moleste. Si tú quieres hacer una psicofonía porque después sabes que ahí va a haber unos muertos y los puedes ayudar, venga, me parece muy bien. Ve y hazlo y ayúdales, pero grabar psicofonías para tener suscripciones, grabar psicofonías para reírte, para luego no poder ayudarles y dejarles a ellos así, es una falta tan grande de respeto y tan grande de educación que yo me enfada mucho, porque yo no permito que nadie entre en mi casa a ver qué es lo que estoy haciendo con una cámara. Le tendré que dar permiso, y si lo permito será o para que me dé fama o para que me ayude. Pues ¿por qué tenemos que pensar que los muertos es que no merecen respeto? No, señor. Si haces estas cosas,
es para ayudarles. Si no, no lo hagas. No te rías de ellos. Están haciendo su evolución y nos están ayudando muchísimo. Entonces, ¿qué son los muertos? Son nuestros guías. De vez en cuando tened algo, y también voy a decir más cosas, no tengáis velas encendidas, que aquí muchas veces me dicen, es que yo enciendo velas para mí. No, bueno, mucho cuidadito. Pero tener un vasito de agua para ellos, porque los muertos no beben, pero sabemos que están con nosotros, se manifiestan. ¿Y cómo se manifiestan los muertos? Pues de muchas maneras. Se pueden manifestar como, pues como un barrendero, se puede manifestar pues como una señora que vende flores, se puede manifestar como cuando eran jóvenes, se puede manifestar como cuando eran más niños, se pueden manifestar como murieron, dependiendo de a quién quieran darle el consejo, lo que quieran saber. Otro día, por ejemplo, yo estaba viendo aquí, que de aquí, como sabe que estoy hablando de él, pues les doy un abrazo, pero no decía el nombre. Pero yo le decía, mira, es que aquí, es que es un niño de 2-3 años, yo qué sé, pero es como tu abuelo. Es que es tu abuelo, pero no puede ser tu abuelo, pues son 3 años, pero es tu abuelo. Yo no sabía, o sea, no lo acababa de entender y el niño, claro, la mente no me hablaba. Al final él descubrió, me lo contó ayer, al final él descubrió que es que su abuelo traía un gemelo que murió a los 2 añitos. Claro, yo decía, pues es que ahí estaba relacionado. Así que tengamos respeto. Siempre nos van a dar información, se van a manifestar como quieran hacerlo para que nosotros aprendamos acerca de ellos. Respetémosles y respetémosles de esto. Y sobre todo no los utilicemos porque son muchas las personas que quieren hacer daños a otros y utilizan los cementerios para hacer daño. Así que mucho cuidado porque todo lo que lanzamos hacia arriba nos va a caer hacia abajo. Así que, bueno, esto era contar mi experiencia, que se me ha ocurrido hoy pensar, bueno, hay muchas cosas sobre los muertos que tenemos que saber. Es verdad que yo hago un taller sobre ello, que es interesante, ya os hablaré, pero hoy quería compartir, porque creo que es justo compartir las experiencias que tenemos. Que vuelvo a repetir que me da igual si me llaman loca, sé que me da igual, yo lo que vivo, bueno, pues yo qué sé. Pero hay que tener un poquito de compasión y hay que hacer ver nuestra realidad. Esta era la mía y con ello me llevó a investigar todo este mundo que me encanta, que tiene que ver con la muerte. Cuidado, que yo no soy una seca, que a mí la vida me gusta y me gusta vivirla bien. Y también deseo esto para vosotros. Espero que esta charla de hoy, breve, que tampoco ha sido para tanto, la utilicéis como eso, como una especie de guía, ¿no? Que voy a hacer esas charlas así, de repente, que me llamo yo, y contaros cositas. Gracias por estar ahí. Mira, si te ha gustado, compártelo. Verás por qué te lo digo. Te lo digo porque cuando compartimos nunca sabemos cómo puede beneficiar unas palabras a otra persona, cómo este mensaje puede ayudar a otra persona. No es una cuestión de quién vale más ni quién vale menos, sino cómo puede esto ayudar a una persona. Así que, bueno, pues eso es lo que te digo. Si te ha gustado, dale like, que me posicione, compártelo, pero sobre todo, sigue viniendo a escucharme a tu casa, porque mi canal es tu casa. Ser felices.